tal? Me llamo Carlos Arturo Bedoya y soy guitarrista clásico. Hoy les quiero compartir los primeros pasos a tener en cuenta cuando queremos aprender a tocar guitarra clásica. Paso número 1. Conseguir una guitarra clásica. Las guitarras clásicas tienen cuerdas de nylon o fibra de carbono, las cuales suenan un poco más dulce, más ameno, y además son más fáciles en los dedos de la mano izquierda para los principiantes. Otra cosa para tener en cuenta es que la guitarra clásica tiene un tamaño más neutral. Cuando la comparamos con una guitarra acústica es mucho más pequeña, la cual lo hace un poco más manejable para personas de cualquier edad. La última cosa para tener en cuenta es que la guitarra clásica es el instrumento estándar por la cual uno aprende la técnica y con esta técnica uno puede ramificarse a cualquier otro estilo. Paso número 2. ¿Cómo sostener la guitarra? Debemos conseguir primero que todo una silla que no sea ni muy alta ni muy baja como esta, la cual permita que nuestras rodillas estén en un ángulo de 90 grados más o menos. La otra cosa a tener en cuenta es que debemos de conseguir algo que se llama un posapié o puede ser unos libros que permita inclinar nuestra pierna izquierda para que el cuello de la guitarra esté a más o menos 45 grados. No tiene que ser exactamente 45 grados, pero esto facilita que nuestras manos izquierda y derecha puedan tener un uso y un movimiento que sea eficaz para ambas. Y la última cosa a tener en cuenta sobre cómo sostener la guitarra son 3 puntos de contacto. Esta curva de abajo contacta con la pierna izquierda, esta parte de la guitarra con la pierna derecha, y la guitarra viene hacia nosotros, más no nosotros a la guitarra. Entonces, después de estos 2 puntos, la guitarra descansa sobre nuestro pecho. Y de esta forma sostenemos la guitarra. Paso número 3. Deja que la relajación sea tu guía. Cuando te estés preguntando si estás sosteniendo la guitarra de una manera correcta, usualmente si estamos relajados es porque estamos haciéndolo de la manera correcta. Entonces, cuando estemos tocando la guitarra, asegurémonos de que nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestra espalda, nuestra cadera, nuestras piernas estén completamente en una posición relajada. O sea, nada de tensión de esta manera, nada de torceduras. Y esto va a asegurarnos de que estemos tocando y ejecutando la guitarra de una manera relajada. Paso número 4. Técnica de la mano derecha. Lo primero es la preparación. La preparación significa que nuestros dedos están tocando las cuerdas antes de ejecutarlas. Entonces, voy a colocar mis dedos índice, medio y anular en las 3 primeras cuerdas. La preparación significa que mis dedos, la punta de mis dedos junto con mis uñas, están tocando la cuerda y se siente este contacto. Ahora, después de tener el contacto con la cuerda, la manera en que se tocan las cuerdas con la mano derecha es de la misma manera que uno hace un puño. Entonces, sin dejar que los dedos se dejen llevar por la tensión de las cuerdas, debemos realizar un puño de la siguiente manera. Completamente un puño. Hay que tener en cuenta que el puño es algo de lo que voy a hablar mucho en los siguientes videos. La última cosa de la mano derecha es que cuando se sigue la trayectoria de los dedos, estamos ejerciendo más fuerza, por lo tanto nuestros dedos se fortalecen y a la misma vez estamos evitando tensión en nuestra mano. Paso número 5. Técnica de la mano izquierda. Hay 3 conceptos esenciales de la mano izquierda que tenemos que aprender. Número 1. Nuestros nudillos deben estar paralelos al diapasón, que es el cuello de la guitarra. No pueden estar ni así, sino paralelos. De esta manera podemos alcanzar distancias más largas sin tener que usar tanta energía y de una manera más eficaz. Segundo punto es que debemos usar nuestra punta de los dedos, las yemas, para presionar las notas. Esto nos va a dar el sonido más claro y más puro. Y el último concepto es que nuestro pulgar debe estar detrás del dedo índice y medio cuando lo estamos usando en el diapasón. Entonces, nuestro dedo pulgar está siempre detrás del dedo índice y medio. No está ni aquí, sino justamente detrás. De esta manera podremos ejercer un poco más de fuerza cuando apretamos las notas con la mano izquierda.
Gracias por compartir este tiempo conmigo. Soy Carlos Arturo Bedoya, guitarrista clásico, y los invito a que estén atentos a los siguientes videos donde estaré expandiendo más sobre estos temas de una manera más detallada. Espero poder seguir ayudándoles a conocer más sobre la técnica del guitarrista. Nos vemos.